conversando. Listo, gracias por la indicación. Ok, menos mal, ya por aquí me comentaba, no se escucha, pero ya se oye ahora sí. Muy bien, entonces fíjense, lo que les comentaba un poco que cuando escuchamos radiación y lo asociamos con embarazo, en muchos centros de salud nos aparece como una especie de prohibición, es decir, de alguien que ni siquiera va a poder acercarse a la sala de rayos X. Esto no es lo adecuado, ¿sí? Déjenme acompañarlos aquí, a ver también que en Instagram nos vean un momentico. Este tipo de señalizaciones no es la apropiada. Esto no es lo que nosotros estamos esperando justamente en una sala de radiodiagnóstico. Lo que sí pudiésemos estar esperando es justamente esto. Es decir, si usted está embarazado o sospecha estarlo, debe notificarlo al personal de servicio antes de realizarse cualquier estudio radiológico, es decir, una señal de advertencia, pero no de prohibición. Obviamente, saludos a todos aquí quienes nos van conectando. Entonces, ¿qué pasa? El caso de las pacientes embarazadas, el primer mito que necesito derribar y que nos ayuden a derribar es la prohibición de acercamiento a una sala de radiología o a una sala de espera o a un servicio de imagenología. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí hay un punto muy importante. La paciente embarazada, por supuesto que ella tiene un límite de dosis o de exposición a la radiación para poder empezar a presentar cualquier tipo de daño a nivel del feto. Pero lo que sí es muy importante resaltar, y por eso es que lo he querido colocar acá en un conversatorio en vivo y que además pudiéramos manejarlo por todas y cada una de las plataformas, lo que sí es cierto es que en el lugar en donde está, por ejemplo, el personal administrativo, en donde tenemos la sala de espera, en donde permanecen, si todavía tenemos áreas en donde, por ejemplo, hay personal de transcripción, donde están donde informan los médicos, por ejemplo, si estamos hablando de estaciones de trabajo, etcétera, en cualquiera de esos lados, estamos hablando de que el límite máximo, ¿sí?, de exposición a la radiación y por consiguiente de dosis que vamos a calcular de una persona trabajando 8 horas diarias por 5 días, por 50 semanas, es máximo 1 milisievert al año. Y eso corresponde exactamente a la misma cantidad de exposición máxima a la cual pudiera llegar un miembro del público, que es lo que nosotros también estaríamos estimando para lo que pudiese ser el bebé que está dentro del vientre materno. Ahora bien, y aquí muy, pero muy importante. ¿Qué pasa? Nosotros estamos considerando el deber ser. ¿Y cuál es el deber ser según el Organismo Internacional de Energía Atómica, según el ICRP, según la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la OIT, según toda esta agrupación de organizaciones internacionales? Obviamente estamos considerando que se ha realizado un levantamiento radiométrico. Que es un levantamiento radiométrico, es la verificación del blindaje, es decir, que el blindaje de las instalaciones cumple con los estándares de calidad y por consiguiente con los niveles de exposición adecuados que garantizan que las personas que se encuentran en una zona libre o en una zona supervisada o en una zona controlada efectivamente están bajo los niveles máximos de tolerancia. Ahora bien, Omar, ¿qué pasa si nunca en la vida se ha hecho un levantamiento radiométrico? Yo no sé cómo están las barreras plomadas, no tengo idea ni siquiera si está o no está blindado. ¿Cuál es el deber ser? Primero realizar un levantamiento radiométrico. Ese es el deber ser. Pero mucho antes de tener ni siquiera la mujer embarazada, es decir, es una necesidad que nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos sepamos a cuánto nos estamos exponiendo, más allá de lo que pudiese tener el dosímetro, porque también me pudieran decir, como efectivamente ha ocurrido, Omar, yo no tengo dosimetría en el hospital, no tengo un levantamiento radiométrico, no se hacen controles de calidad. Señor, usted está yendo a ciegas y usted no puede darse el lujo de ir a trabajar a ciegas a un lugar a exponer su vida y a colocarse o aumentar el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad en el corto, mediano o largo plazo, sencillamente porque no tiene la información. Usted tiene la información.
Las normas internacionales lo señalan, las normas nacionales en todos nuestros países, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, todos nuestros países, Venezuela, evidentemente México, en todos nuestros países de América Latina y del Caribe, tenemos las mismas solicitudes y estas vienen emanadas precisamente de las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, en donde se señala la necesidad de realizar un levantamiento radiométrico, al menos cada 4 años. Ahí va a depender sí de cada país, pero lo importante es que se haga de manera rutinaria, no de manera tan frecuente, de manera anual o semestral no es necesario, pero al menos cada 4 años para ver que la integridad del blindaje sea la adecuada. ¿Y cada cuánto tengo que hacer eso también? Cada vez que yo, por ejemplo, reemplazo un tubo de rayos X o cada vez que hago una actualización tecnológica y cambio de equipo, evidentemente tengo que ver si lo que yo estimé en términos de blindaje y lo que fue colocado en términos de blindaje se adecúa en términos de medición con los niveles de exposición que yo estoy teniendo. De esa manera empiezo a proteger a la paciente incluso antes de entrar a la sala radiológica. Ahora bien, ¿qué pasa? Obviamente en el momento en el cual se les indica que antes de realizarse un estudio radiológico deben notificarlo. ¿Por qué vamos a notificarlo? Bueno, porque como bien les decía al inicio, no es el embarazo un sinónimo de prohibición de la realización de un estudio. Por el contrario, lo que sí es una señal de advertencia porque nuestro equipo de técnicos radiólogos o de licenciados en imagen tienen la responsabilidad de optimizar aún más los niveles de exposición. ¿Cómo optimizo yo los parámetros, digamos, de adquisición y por consiguiente la dosis que va a recibir la paciente y evidentemente el feto? Los tengo que hacer primero en términos de colimar el haz de radiación. ¿De qué trata colimar el haz de radiación? Colocarlo lo más pequeño posible. Es decir, indicarnos o irnos solamente a la región, al área de interés que obviamente yo estoy considerando para la evaluación, en este caso de la determinada región anatómica que se quiere evaluar en nuestra paciente. Si bien es cierto, este tema de la colimación tenemos que tenerlo siempre en consideración, no solamente con una paciente embarazada, sino en general con todos nuestros pacientes. En el caso particular de una paciente embarazada, evidentemente es aún más importante. Y es aún más importante porque, evidentemente, si yo voy a hacer una tomografía, una radiografía de tórax, por ejemplo, y coloco justamente mi nivel garantizando la calidad diagnóstica apropiada y colimo al nivel apropiado, la cantidad de radiación que va a llegar al feto será considerablemente baja. Cuando hablo de considerablemente baja, ya lo vamos a ver después también un poco numérico para tener algunos números en términos generales. Lo importante es que hay medidas que son básicas. Entonces, la colimación es una de ellas. La segunda, evidentemente, es disminuir los parámetros técnicos de adquisición, KB, MA y tiempo, lo más bajo posible sin que ello afecte la calidad diagnóstica de la imagen. Obviamente, principio ALARA lo hemos discutido en otras oportunidades cuando hemos hablado o conversado sobre los principios de la protección radiológica. Evidentemente, sigue siendo un principio supremamente válido cuando hablamos del caso de nuestras pacientes embarazadas. Luego, tenemos entonces, fíjense ustedes muy bien, y esto es un tema muy importante, el hecho, por ejemplo, cuando estamos realizando una tomografía. Sí, uno pudiera pensar, bueno, mira, una radiografía, ok, todavía tengo mis dudas, pero hacerle una tomografía a una mujer embarazada, ¿será posible o no será posible? La respuesta es que sí. Ya de primera mano les digo, es posible realizar hasta una tomografía en una paciente embarazada. ¿Qué debemos allí tener en consideración? Aparte de los parámetros técnicos que ya conocemos en términos de KB, MA, tiempo, obviamente el valor de pitch. Yo tengo una relación entre lo que es el giro del tubo de rayos X con respecto al avance de la camilla. Entonces yo puedo tener información, por ejemplo, en estos 4 cortes que tengo acá, ¿sí? Y puedo tener ahora información exactamente pegada en estos otros 4 cortes, de manera tal de que yo no tengo ninguna pérdida de información. Pero ojo, voy a tener todo este nivel de exposición a la radiación. Por el contrario, dependiendo de la patología, y aquí obviamente entra en juego la clínica de la paciente y
las condiciones, en este caso el hecho de que esté embarazada, si clínicamente yo no necesito identificar cosas extremadamente pequeñas, yo no estoy sospechando de una lesión tumoral, sino que estoy haciendo un seguimiento a una paciente, por ejemplo, por COVID, o estoy haciendo un seguimiento a una paciente traumatizada o politraumatizada, por ejemplo, y no requiero tanto nivel de detalle, yo puedo establecer 4 cortes, un espacio y luego otros 4 cortes. Es decir, disminuir esa velocidad o esa relación que existe entre el avance, el giro del tubo de rayos X con respecto al avance de la camilla, y en esos casos voy a tener entonces un pitch mayor a 1. Entonces eso me va a permitir al equipo tener un registro de información acá, un registro de información acá, pero no se trata de que la tomografía va a quedar con un vacío, no es que voy a tener un hueco, no, es que obviamente la computadora va a hacer lo que nosotros denominamos una interpolación. ¿Qué es una interpolación? No es más que tomar los datos de este lugar con los datos de este lugar, y a partir de la información que tengo en los bordes, genero información en el medio. Omar, pero eso oculta información, es decir, ¿qué pasa si llegase a haber algo en el medio? Sí, es verdad, evidentemente. Si yo aquí, por ejemplo, no tengo lesión tumoral, aquí no tengo lesión tumoral, pero aquí en el medio sí la hay, bueno, evidentemente al establecer esas aberturas de información, evidentemente puedo perder información. Por eso es que la clínica va a ser fundamental a la hora de tomar decisiones en términos de disminuir dosis, aumentando el valor de pitch. Esto es uno de los puntos que quiero mencionar. Por supuesto, estoy aquí pendiente de sus comentarios. Ya por aquí me comentaban que se escucha. Por allí veo a nuestra gente en YouTube: Jocelyn, Andrés, Stephanie, Enric, Andrés. En el Instagram veo un gentío: Yami, Luciano, Gómez, Ángel, Sierra, Juan Marima, Lorena, Margie, Gaby, doctoras, técnicos. Veo a mucha gente. Ay, oye, grandes amigos. Imagen Mamario, obviamente. Les invitamos, por supuesto, a que los sigan. Información súper actualizada y de verdad de demasiado nivel de detalle en términos de lo que es la evaluación del tejido mamario. Así que, por supuesto, saludos a todos. Aquí igual, RX Asesores. Bueno, saludos a todos, evidentemente. Si quieren compartir desde dónde nos acompañan, maravilloso. Y así seguimos conectados. Muy bien, entonces bueno, indicándoles esto, por supuesto, permítanme entonces aquí continuar a mis amigos, a quienes nos acompañan y nos siguen en el canal de YouTube. Los invito a que obviamente también nos puedan seguir acompañando, aunque bueno, voy a ver si de esta forma en Instagram también pueden acompañarnos un poquito, a ver qué les parece, si les gusta también esta forma en donde podamos compartir parte de las diapositivas, etcétera. Evidentemente funciona para mí y podemos ir trabajando, ¿sí? Saludos aquí a todos quienes se van conectando. Por ahí veo a Kirenia, a Mari, sí, también ya veo allí a Kelly, a Gonzalo, desde Uruguay, Colombia, Venezuela. Bueno, maravilloso, qué bueno que nos pueden estar. Juan Ulchen también, saludos, saludos, gracias Juan. Fíjense ustedes entonces que por ahí está mi hermana también, ya es conectada. Fíjense ustedes que cuando hablamos del caso de embarazo, evidentemente un tema crucial que nos viene a la mente es precisamente este. Y tiene que ver con, a ver acá, el tema de la irradiación fetal. Es decir, qué efectos voy a poder yo presentar versus, evidentemente, la fecha de gestación. ¿Habrá o no una letalidad, por ejemplo, que pudiera estar presente? O por el contrario, eso dependerá del tipo o del momento en el cual me encuentro en el embarazo. Bueno, miren, para mí, cuando hablamos de radiación y embarazo, la clave de toda presentación tiene que ver con esta lámina que está aquí. Y ya se las comparto, la voy a colocar aquí, incluso le voy a todo. O sea, aquí está el mejor resumen que ustedes van a poder conseguir en términos de sensibilidad a la radiación. ¿Qué significa esta gráfica? Significa que evidentemente, mientras más pequeños somos, mayor sensibilidad a la radiación tenemos. Y mientras más vamos envejeciendo, vamos disminuyendo esa sensibilidad a la radiación. Pero eso que yo les digo que sí, que es intuitivo y que es completamente lógico,
¿sí? Eso que pareciera extremadamente obvio, realmente no tiene por qué serlo. Y no tiene por qué serlo porque realmente lo que estamos hablando es que hay unas características en las células, sobre todo cuando estamos hablando del vientre materno, cuando estamos hablando del embrión o del feto, hay unas características particulares que luego durante toda nuestra vida no vuelven a ocurrir. Es decir, solamente ocurren eh, eh, en nuestro embrión o en nuestro feto. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjense ustedes que hay un detalle bien importante, ¿sí? Ya voy a llevarme al detalle el tema dentro del vientre materno, pero hay un detalle importante. Yo les dije, bueno, somos más sensibles a la radiación cuando estamos en las etapas iniciales del embarazo, o sea, mientras más temprano sea, más sensibles a la radiación somos. Pero en la medida en la cual vamos envejeciendo, les comentaba, íbamos disminuyendo la intensidad o la sensibilidad a la radiación, o lo que también nosotros conocemos como radiosensibilidad. Pero hay un punto acá. Fíjense ustedes que en la gráfica se ve la madurez, ¿sí? En términos de la Organización Mundial de la Salud y para tragedia de nosotros ya los casi cuarentones, obviamente ya ahí estamos ya de la fase de madurez hacia los ancianos, es decir, que ya estamos en esta parte de la gráfica. Si usted tiene más de 40 años, usted está aquí. Olvídese que está aquí y que me parezco a la muchacha. No, 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 no. Nada de ese cuento. Usted está ahorita en otro punto de la gráfica. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en ese momento de la gráfica? No se trata de que volvemos a ser como niños, no. Se trata que cuando vamos hacia la ancianitud, cuando ya estamos por encima de los 40 años, nosotros hemos estado continuamente desde que nacemos, nuestras células están perdiendo información en cada replicación. ¿Qué significa eso? Yo estoy haciendo una copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia, y eso trae consigo, entonces, evidentemente que realizando múltiples copias a lo largo de toda nuestra vida, vayamos perdiendo información en cada una de esas replicaciones. ¿Qué trae consigo esto? Que al yo perder pequeñas cantidades de información, pero a lo largo de millones de replicaciones durante mi vida, pequeñas cantidades de radiación pudieran llegar a provocar mayor daño. Es por ello que nosotros vemos cómo hay un ligero incremento en la sensibilidad a la radiación cuando estamos o vamos hacia la etapa de los ancianos. Y por eso es que aparte de nuestros pacientes pediátricos y sobre todo el caso de una paciente embarazada, que serían los de mayor sensibilidad a la radiación, el segundo grupo etario a considerar es obviamente el caso de los ancianos. ¿Por qué? Porque al perder mucha información a lo largo del tiempo, pequeñas cantidades de radiación pudieran provocar daños significativos en ellos. Pero ¿qué pasa entonces en el embarazo? Omar, ajá, ok, somos más sensibles cuando somos más chiquitos, pero ¿qué ocurre en ese momento que de verdad hace que efectivamente seamos más sensibles? Bueno, una de las primeras cosas que estudiaron Bergoni y Tribundó, ¿sí? Estamos hablando de inicio de 1900 y todavía en pleno 2022 seguimos exactamente iguales con esta ley. Y es que los tejidos, las células, son más sensibles cuando, número uno, mayor potencial reproductivo tienen. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente si yo tengo un feto que todavía ni siquiera ha nacido, el potencial reproductivo, es decir, la expectativa de vida y de la cantidad de replicaciones, evidentemente va a ser muy, muy alta, va a ser la mayor de todas mientras más temprano sea. Entonces, obviamente, los fetos en las primeras etapas y sobre todo en la etapa embrionaria, evidentemente es cuando tenemos mayor potencial de reproducción. Segundo, ¿sí? Cuando menos diferenciadas son las células. Es decir, las células, mientras menos diferenciadas sean, yo voy a tener mayor sensibilidad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿En qué momento de nuestra vida nosotros tenemos las células menos diferenciadas o pobremente diferenciadas? Justamente en las primeras etapas. Es decir, recuerden, y para que todos aquellos que nos están viendo, pacientes, familiares, gente que no tenga que ver directamente con nuestro medio, cuando nosotros hablamos de células que no están diferenciadas, ¿qué ocurre? Bueno, muy fácil, déjenme aquí
ampliar la imagen y así me ven un poquito más y ya volvemos con la última que tiene que ver justamente con la fase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa particularmente cuando hablamos de células que están pobremente diferenciadas? En el momento en el cual el espermatozoide, no voy a echarles el cuento antes de eso, ¿sí? Estamos en horario todo infantil, pero todos ustedes se lo saben, y además los niños también ya lo saben, pero en el momento en el cual el espermatozoide entra en el óvulo, ¿sí? Y comienza esta sola célula a duplicarse y a generar ahora 2 células y luego 4, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en ese momento? En ese momento, esas primeras 2 células, esas segundas 4, o luego las siguientes 8, las siguientes 16, 32, etcétera, van a ser las células que luego se van a convertir en células de corazón, en células de hueso, en células neuronales, en células de músculo, de tejido, etcétera. Pero en ese momento tenemos un conglomerado de células que no están diferenciadas, que van a poder formarse en cualquiera de los tejidos que conforman nuestro cuerpo. Entonces, eso que nosotros denominamos células madres, precisamente es el momento en el cual esas células no están diferenciadas, pueden convertirse en en cualquier célula de la que vamos a requerir en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos 2 puntos. Es decir, mayor sensibilidad, cuanto mayor es el potencial reproductivo, es decir, cuanto mayor es la expectativa de que haya reproducibilidad y por lo tanto replicación celular. Segundo, cuando menos diferenciadas estén las células, mayor sensibilidad a la radiación. Y tercero, es la velocidad de replicación. Voy aquí a compartir nuevamente con mis amigos en Instagram. ¿Sí? ¿Qué ocurre en un ciclo celular estándar? Más o menos alrededor de unas 24 horas, un ciclo celular normal de nosotros. Que el ciclo celular del embrión en las primeras etapas es casi 4 veces. Es decir, el ciclo celular es muy acelerado. Yo más o menos en el tiempo en el cual transcurre un ciclo celular estándar, allí están transcurriendo 3 y un poquito más de un ciclo celular embrionario en términos de división celular. Hay síntesis, mitosis, síntesis, mitosis, síntesis, mitosis. Hay mucha rapidez durante esas primeras etapas. Entonces, al tener estas 3 características de alta expectativa, es decir, alto potencial reproductivo, de alta velocidad de reproducción y de poca diferenciación celular, son las 3 condiciones de la ley de Bergoni-Triundó en donde hablamos de la mayor sensibilidad a la radiación. Es por ello que cuando integramos esas 3 características nos damos cuenta que ello obedece evidentemente a las primeras etapas del embarazo. Entonces, mientras más pequeño sea ese embrión, ese feto, ese embrión, mientras más temprano estemos en el embarazo, mayor sensibilidad a la radiación hay. Y de esta manera he separado acá en 3 grupos, ¿sí? Una primera etapa, conocida como la etapa preimplantacional, ¿sí? Es una etapa crítica. Es importante mencionar que incluso sin la exposición a la radiación podemos tener digamos, no lo diría la mala suerte, diría el infortunio, pudiéramos llegar a tener el hecho de que no se fije el embrión y que por lo tanto tengamos un aborto espontáneo. ¿Eso es posible? Sí. ¿Es posible sin siquiera haberme expuesto a radiación? Sí. Ahora, ¿qué pasa en esa etapa preimplantacional? Es lo que nosotros conocemos como la etapa del todo o nada. Son esas primeras 8 semanas, ¿sí? En donde a veces la paciente ni siquiera sabe que está embarazada. Y lo que ocurre es que tenemos solamente 2 opciones. Uno, o la cantidad de radiación fue suficiente, capaz de provocar un aborto espontáneo, es decir, generé un daño en ese conglomerado de células, en ese embrioncito que estaba por formarse o formándose, ¿sí? Generé un daño tal que lo llevó a la muerte y por consiguiente a veces la paciente no sabía que estaba embarazada, tuvo el aborto espontáneo y lo que tuvo es una menstruación un poco más larga o un poco más en volumen y por consiguiente el embarazo llega a término. O, y es el mayor de los casos, gracias a Dios, por supuesto, obviamente
Por eso es el llamado a que hagamos esa advertencia. Si tengo dudas, si estoy segura o si tengo dudas de que estoy embarazada, debo notificarlo al personal del área en donde tenga o donde maneje radiaciones ionizantes, porque lo que ocurre es que la exposición a la radiación es tan baja que no pasa absolutamente nada. Entonces, en esa etapa preimplantacional del todo o nada, yo tengo dos opciones. O el embarazo se termina por completo o el embarazo va a proseguir de manera perfectamente normal. ¿Sí? Esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en nuestro canal de YouTube. Tenemos uno de los videos, digamos, con mayor cantidad de vistas y con mayor cantidad de comentarios. Obedece precisamente a las dudas emanadas de lo que tiene que ver con radiación y embarazo. Por eso he querido dedicar un conversatorio mucho más extenso a algunos videos cortos, sin hacerlo lo suficientemente extenso, de manera tal de aclarar este tipo de dudas y que por supuesto puedan aprovecharlo en buena medida. Entonces, en esa etapa preimplantacional, ¿qué pasa? Por ejemplo, Omar, me hice una radiografía, así sea de abdomen o de pelvis, ¿sí? Para poner un caso extremo. No sabía que estaba embarazada. Me lo realicé hace 3 semanas o hace un mes y ahora yo ya sé que estoy embarazada, el bebé está... ¿Va a pasar algo con mi bebé en términos de que la radiación haya afectado? No. Es decir, el embarazo va a proseguir de manera normal. ¿Qué es importante considerar? Y aquí es un punto clave. Obviamente el hecho de que nosotros, nuestro cuerpo y nuestros mecanismos de replicación del ADN tienen enzimas que se encargan de corregir fallas, ¿sí? Es decir, cuando voy a pasar de una célula madre a una célula hija y está la descomposición, se desenrolla la hebra de ADN, ¿sí? Para proceder a la lectura y después posteriormente a la replicación. Es como si yo estuviese haciendo una copia. Hay un maestro, que son esas enzimas, que permiten evaluar, si lo que yo estoy copiando de 2 más 2 igual a 5 es correcto o no. Y si es incorrecto, corregirlo, ¿sí? Entonces, ¿esa corrección es al 100%? No, esa corrección no es al 100%, pero es más del 99%. Por lo tanto, si el daño producido por una pequeña cantidad de radiación fue bajo, porque la cantidad de radiación fue baja, ese daño es altamente probable que haya sido corregido en 100%. ¿Qué ocurre en la medida en la cual vamos avanzando dentro de estas etapas? Que nuevamente vuelvo a compartir aquí con mis amigos de Instagram, que ustedes tienen en pantalla. ¿Qué pasa cuando pasamos a la etapa de la organogénesis? Ya en ese momento, en lo que conocemos como la organogénesis, ya estamos hablando que tenemos el periodo o el momento en el cual comienzan a desarrollarse determinados órganos, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es importante destacar? Nosotros tenemos un límite que es fundamental en términos de la organogénesis. En ese momento, ese periodo fetal temprano, en donde se están empezando a desarrollar órganos en nuestro cuerpo, yo puedo llegar a presentar efectos a partir de lo que son los 100 miligray, en términos de dosis absoluta, y pudiéramos tener una relación para que no nos confundamos con el tema de unidades, pudiéramos estar hablando allí de 100 miligray o de 100 milisievert en términos, poco para que no confundamos, pero para ser precisos en el detalle, nos tenemos que enfocar en dosis absolutas. Estamos hablando de 100 miligray. Es decir, los valores que se tienen establecidos que pudiéramos empezar a ver fallas desde los 120 a los 200 miligray y por lo tanto colocar 100 miligray como mínimo permite garantizar o asegurar que estamos en un momento seguro para nuestras pacientes. ¿Cuáles serían las mejores herramientas para minimizar la radiación a este paciente aparte de la técnica utilizada? Muy bien, Rasnier. Saludos a Rasnier allá desde el Tigre. Excelente técnico en el área, destacado en el área de medicina nuclear, pero que también se desarrolla en tomografía y resonancia. Fíjense que cuando hablamos de herramientas para minimizar la radiación al feto, nosotros manejábamos una que era el tema del chaleco plomado, de la barrera plomada, es decir, colocarle un dispositivo a la paciente embarazada. Sin embargo, en este año 2022,
justamente a raíz de una serie de publicaciones en donde también nosotros contribuimos precisamente a aportar data, ¿sí?, ante el ICRP y el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Sociedad Española de Protección Radiológica, así como la Sociedad Española de Física Médica, colocaron públicamente un documento que luego fue llevado también al ICRP, a la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en términos de la cantidad de exposición a la radiación que suponía, obviamente, una radiografía o una tomografía para una paciente embarazada. Y una de las cosas que nos dimos cuenta y que justamente a partir de las mediciones de manera externa y luego las estimaciones de manera interna, es que la mayor cantidad de radiación que recibe un feto debido a la exposición a la radiación no es debido a radiación dispersa de manera externa, sino a la radiación dispersa de manera interna. ¿Qué significa esto? Significa entonces que nuestro bebé, ese bebé que está allí en el vientre materno, recibe mayor cantidad de radiación debido a un fotón que, por ejemplo, venía hacia el pulmón, que fue desviado por la madre de manera interna y chocó con él. Hay mayor radiación debido a eso a aquella radiación que, por ejemplo, chocó de la camilla y se desvió 180 grados y volvió a interactuar con la madre y llegó al bebé. Ahí hay mucho menos. Obviamente, aquí uno de los puntos también importantes dentro de esta consideración es que estamos garantizando que el equipo empleado se le ha hecho un efectivo control de calidad. Los controles de calidad deben realizarse de manera anual. Nosotros en Serovca hemos estado impulsando una campaña para nuestros clientes en donde obviamente ofrecemos una certificación de calidad en función de aquellos clientes que cumplan con control de calidad, levantamiento radiométrico, un oficial de seguridad radiológica, tienen la capacitación continua del personal y llevan la dosimetría. El tema del control de calidad, y por supuesto los invitamos obviamente que si usted no realiza control de calidad en su ambiente, tiene que realizarlo. Es obligatorio por ley en cualquier parte de América Latina y el Caribe, en cualquier parte del mundo, realizar un control de calidad anual al equipo es ley. Y esto se realiza precisamente para garantizar, y aquí voy a conectar con la pregunta de Resnier, para garantizar que la radiación de fuga del equipo del cabezal sea baja, es decir, que no represente una cantidad de radiación que, a pesar de que yo colimo en las de radiación, no salga radiación de alta energía en otras direcciones y sentidos que no sea dentro de las de radiación colimada. Y por supuesto, evidentemente, si yo coloco 60 kV y 30 mA en el equipo, efectivamente sean los 60 kV y los 30 mA y no que yo esté entregando mayor cantidad de kilovoltaje y de miliamperaje que pudiera traducirse en mayor cantidad de dosis. Entonces, en términos de, más allá de las técnicas utilizadas, ese tema de colocarle el chaleco plomado a la paciente embarazada no supone una disminución considerable de la dosis. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de dosis que va a recibir el feto va a ser por dispersión interna. Esa fue la última actualización que hemos tenido a nivel mundial en términos de las disposiciones de dispositivos de protección radiológica. También en nuestra página web hemos tenido la publicación de este tipo de eventos, lo que tiene que ver con el tema de blindaje. A ver si tengo esa tabla de blindaje por ahí a la mano. Sí, vale, sí, claro que la tenemos. Así la compartimos un momentico con todos ustedes. Pueden ver. A ver acá, permítanme. Uy, verla aquí en pantalla. Y vamos para que la puedan ver todos nuestros amigos en las diferentes plataformas. Y me agarrar esta y cambiarla por esta. Producción. PDF, eso está como, ya lo vamos a ver aquí. Déjenme compartir aquí con ustedes que va a estar más fácil primero. Y mientras tanto la busco acá, pero va bien. Okay.
Aquí está traducida al español, gracias también a la Sociedad Española de Radiología Médica, la Sociedad Española de Física Médica y la Sociedad Española de Protección Radiológica que tenemos acá. Vamos a ver. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Sí? En el caso fetal, la última línea que ustedes pueden observar, ¿sí? Para todas las modalidades de imagen, la localización obviamente en ambos casos, tanto dentro del campo de visión o fuera del campo de visión, la recomendación es no se recomienda utilizar dispositivos de protección radiológica para esa paciente embarazada. Este documento, este consenso, lo tienen también disponible en nuestra página web en serofca.com. Si les interesa, también tenemos un conversatorio de ello que está también disponible en la plataforma en donde hablamos sobre el consenso en términos de la utilización o no de los dispositivos de protección. Ahora bien, ustedes me pudieran preguntar, sí, Omar, bueno, pero ¿qué hago si yo, por ejemplo, voy a irradiar a una paciente porque le voy a hacer a una paciente embarazada, le voy a hacer una radiografía de extremidad superior, de mano, de brazo, antebrazo, de pie o en cráneo, o voy a hacer una tomografía en una determinada región? ¿Puedo colocar este dispositivo de protección para minimizar la cantidad de radiación de fuga o para disminuir la cantidad de radiación dispersa de manera externa? Sí, se puede. ¿Por qué se establece no recomendar el uso a las pacientes embarazadas de este tipo de dispositivo? Y fue la última actualización, como les digo, del 2022. Porque lo que supone esta actualización es que pudiéramos estar ocultando información. Es decir, si yo pudiera estar o tuviese que tener una evaluación, por ejemplo, a nivel abdominal, y el peto está mal colocado, pudiera estar ocultando información diagnóstica importante o pudiera estar afectando la calidad diagnóstica de la imagen, con lo cual supone tener que volver a repetir y por consiguiente volver a exponer a ese feto a radiación. ¿Sí? Entonces, debido a estas consideraciones y entendiendo entonces en primera medida que la mayor cantidad de exposición a radiación ocurre por la dispersión interna, ¿sí? Y segundo, considerando que pudiera afectar la calidad diagnóstica de la imagen, la recomendación o el consenso, ¿sí?, que ha recolectado nuestros amigos españoles es precisamente la no necesidad de colocación de este tipo de dispositivos. ¿De acuerdo? Por aquí, bueno, también me aprovecho de saludar. Aquí tenemos a varios médicos, doctores amigos. Por aquí veo a la doctora Hernández, infectólogo. También veo allí a Ana del Quino, veo a Pablito, veo aquí a varios. Veo aquí Male Castro, saludos aquí a RX Aleph. También por allí nos mandaron saludos desde República Dominicana. Kelly es venezolana, pero técnico radiólogo y trabaja allá. Qué bueno. Saludos igual a Gonzalo, a Francisco desde México. Saludos a todos quienes obviamente se están conectando, tanto aquí en el Instagram como en YouTube, en Facebook. De verdad que siempre un gusto poder compartir con todos ustedes. Entonces, retomando nuevamente el límite, digamos, de lo que tiene que ver con la etapa de organogénesis, esa etapa fetal temprana, en donde ya hemos superado las 8 semanas, todavía estamos temprano a lo que sería, digamos, los 7 meses, estamos en ese periodo intermedio. Durante ese periodo, el monto crítico o el valor crítico a tener en consideración son los 100 miligramos. Por encima de los 100 miligramos yo voy a poder presentar algún tipo de efecto, voy a poder tener una afectación de ese bebé. Será en mayor o en menor medida, dependiendo por supuesto de la etapa en la cual se encuentra ese bebé y evidentemente de la cantidad de radiación al cual hemos expuesto. Por acá nos preguntan si ese consenso está contemplado para rayos X o también aplica para tomografía, aplica para todo. Ahí estamos contemplando, cuando hablan de todas las modalidades de imagen, estamos hablando de radiografía, mamografía, tomografía computarizada y COMBIN-CT. Esas son las 4 técnicas evaluadas para
ese consenso europeo sobre el uso de blindaje de contacto en exploraciones radiológicas. Ese es el nombre técnico del consenso. Está completamente gratuito en todos los idiomas de la Unión Europea. En el caso español, nuestros amigos de la Sociedad Española de Física Médica, de Protección Radiológica y de Radiología Española se dieron a la tarea de traducirlo al español. Muy bien, por aquí nos comenta doctora Elías Sousa. Doctora, perdón. Delias Sousa, perdónenme. Está muy buena la explicación, sobre todo para los que hacemos COVID. Sí. Pacientes con COVID. Primer punto. ¿Sí? Estamos haciendo un seguimiento dentro de la evaluación del paciente. O, por el contrario, también en muchos de nuestros países en Latinoamérica, ante el retardo en la obtención de resultados de PCR o ante la ausencia de PCR, podemos contar con la tomografía para evaluar o diagnosticar COVID. Sí, ya hay un consenso, incluso hay una evaluación y una caracterización de lo que pudiesen ser las diferentes la diferenciación que podemos conseguir en las diferentes imágenes en nuestros pacientes con COVID, pero lo importante es que si tengo sospecha de COVID o voy a hacer seguimiento con COVID, pueda realizarlo con pitch mayores a 1, por lo tanto, lo que necesito es poder diagnosticar o evaluar en términos ya no milimétricos o submilimétricos, sino en algunos milímetros, por consiguiente disminuyo la dosis. Obviamente, al ser el tema pulmonar, voy a requerir de menores valores de KB y de menores valores de MA, por consiguiente voy a disminuir la dosis en la paciente. Y si esa paciente es una paciente embarazada, ¿la podré realizar? Sí, lo podemos realizar, obviamente colimando en las de radiación a lo mínimo indispensable, de manera tal de evaluar justamente ese parénquima pulmonar, evaluar justamente qué ocurre a nivel de todo ese pulmón y de esa manera diagnosticar apropiadamente a la paciente, lo pudiera realizar. Sin embargo, y aquí voy entonces a lo que les comentaba en términos de esos 100 miligray, voy aquí a colocarles una de las primeras tablas. ¿Sí? Aquí ya, recuerden ustedes, tener 100 miligray en mente, ¿verdad? Tenemos 100 miligray en mente. Vámonos ahora entonces aquí con nuestra primera tabla de dosis estimada. Fíjense aquí para que no perdamos, porque aquí estamos todos viendo. Muy bien, aquí tenemos, por supuesto, diferentes sospechas clínicas. Evidentemente no quiere decir que si yo tengo otra sospecha clínica no voy a utilizar ese procedimiento. Aquí estoy generalizando algunos procedimientos, un poco para saber, bueno, yo puedo, ante una sospecha de apendicitis, puedo realizar el ultrasonido, la tomografía abdominal o una resonancia magnética, por ejemplo. Sin embargo, lo importante es que realizar un ultrasonido, y aquí voy también a un punto importantísimo, sobre todo para nuestros pacientes y para aquellos médicos referentes, porque los médicos radiólogos evidentemente lo conocen, así como los técnicos y enfermeras y físicos del área. Obviamente el ultrasonido no supone exposición a radiación ionizante. El ultrasonido es una onda mecánica. Necesito de un medio físico para poder transportarla. Entonces, allí no estoy exponiendo al feto a radiación de tipo ionizante. No estoy hablando de rayos X, no estoy hablando de rayos gamma. Es una onda mecánica. Por lo tanto, el ultrasonido es completamente posible de realizar y no genera o no tiene un efecto conocido de daño a nuestro bebé. Luego tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética también es radiación de tipo no ionizante. Estoy aplicando un campo magnético muy intenso. Estoy forzando los átomos de hidrógeno y por consiguiente a los protones a estar en una determinada posición, vuelven a su posición inicial y emiten una onda de radio, y es la que yo recojo con la bobina y es donde obtengo la imagen de resonancia magnética. Entonces, siempre la recomendación es a irnos primero por ultrasonido, luego por resonancia magnética y luego por radiografía y finalmente por tomografía. ¿Por qué ese orden? Porque estamos yendo de aquellos estudios que no suponen exposición a radiación ionizante hasta aquellos estudios que tienen primero menos cantidad de radiación o que suponen menor exposición a radiación hasta los que tienen mayor cantidad de exposición a la radiación. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Puedo realizar una tomografía abdominal, Omar? Sí, fíjense ustedes que una tomografía abdominal tiene una absorción, una dosis de absorción
que va entre 8 y 49 miligray. Ah, Omar, epa, tú me habías hablado justamente que el límite en el caso de la organogénesis era de 100 miligray. Y sí, es 100 miligray, pero ojo, un margen de maniobra o un límite de 8 a 49 miligray, ustedes me dirán, bueno, Omar, pero eso supone de hacer la tomografía sin problema y sin miedo, hacerlo casi con miedo, porque si tengo que repetirla ya llego a los 100 miligray. Y sí, por esa razón, y por eso es que conecto con la pregunta que nos hacía Resnier, más allá de buscar otras alternativas, de ver si le ponemos el peto de otra forma, etcétera, lo importante es irnos a las técnicas imagenológicas. ¿Por qué? Porque ese límite que ustedes ven acá, y permítanme, me voy a poner aquí más grande para el canal de YouTube, para que así me puedan ver todavía aún mejor. ¿Qué ocurre acá? Cuando nosotros hablamos de que en una tomografía abdominal yo voy de 8 a 49 miligray, significa que yo voy de 8 miligray con un pitch mayor a 1, con KB y MA optimizados de baja dosis, restringiendo lo máximo ese DLP o esa longitud a la cual yo voy a hacer la exploración. Yo tengo una dosis que va a llegar al feto muy, muy baja. 8 miligray es, técnicamente, no me preocuparía en lo absoluto. Ahora, irnos hacia un procedimiento no optimizado, y por eso es que tenemos que entrenarnos y tenemos que comprender la importancia de no solamente este tipo de conversatorios, es de mantenernos actualizados estudiando y llevarlo a la práctica lo que estudiamos, es que 49, siendo un procedimiento no optimizado, supone un gran riesgo, ¿sí? Porque si yo a esos 49 le sumo, por ejemplo, que voy a realizar ahora, vamos aquí, lo voy a poner para poder rayar un poquito más, ¿no? Supone ahora, ¿sí? En términos de miligray, por ejemplo, vamos a suponer que ahora también realizo adicionalmente una tomografía de pelvis, es decir, realizo tomografía de abdomen y pelvis en una paciente embarazada. Ya no estoy hablando de 49 miligray, estoy hablando de 49 por un lado y 79 por el otro, estamos más de 100. Es decir, que ya en ese momento estamos, sí, en un momento de riesgo, de posibilidad de generación de daño. ¿Sí se entiende? Pero si estoy en el rango optimizado, es decir, no me voy al rango máximo, sino que me voy a los 20 miligray y lo sumo con los 8 miligray que tuve en el abdominal optimizado, estoy en menos de 30 miligray, estoy en menos de un tercio de lo que pudiera suponer un riesgo en nuestra paciente embarazada y por consiguiente en ese feto. Entonces, aquí y de esta manera, lo que quiero traer con ustedes es precisamente la importancia de optimizar las técnicas radiológicas. Es posible, ¿sí?, realizar procedimientos diagnósticos. Sí, es completamente posible. Lo tenemos descrito en la literatura a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos documentación que va. A mí siempre me gusta mostrar estas imágenes porque nos demuestra un poco la realidad de lo que vemos en Europa. Una paciente embarazada, ¿sí?, de edad un poquito más avanzada. No quiero decir que, aunque ya aprendimos, ya vimos que cuando superamos 40 años ya estamos camino a la ancianitud, ya estamos viejos, ¿sí? Sin embargo, vemos una paciente de edad más avanzada en el caso del el Royal College of Radiologists, ¿sí?, en el caso inglés. Pero vemos el caso del ICRP, fíjense ustedes, el ICRP 84 es un documento libre, de acceso libre, que también nuevamente van a poder conseguir en la zona de descargas dentro de nuestra página web en Zerovka. En cualquiera de los casos, les he traído el índice de este documento, de este ICRP 84, en donde, fíjense ustedes, donde se describe el diagnóstico del embarazo, los efectos de irradiación en útero, un poco ya parte de lo que hemos comentado, pero fíjense cómo podemos realizar procedimientos de radiodiagnóstico, de medicina nuclear e incluso de radioterapia. Obviamente hemos tenido la experiencia, es una experiencia muy compleja, es una experiencia
con una carga emocional muy importante, no solo para la paciente, obviamente para la familia, pero también para todos los que nos ha tocado atender a una paciente embarazada con un cáncer de mama, que no podemos esperar hasta que termine el embarazo para tratarla, tampoco podemos adelantar el embarazo porque está muy temprano y entonces tenemos que tomar la decisión de atender a esa paciente y brindarle radioterapia. ¿Es posible hacerlo? Sí. Así como es posible atender a una paciente en radioterapia, una paciente embarazada, imagínense ustedes cómo no va a ser posible poder hacer o realizar un procedimiento de radiodiagnóstico, entiéndase de rayos X, mamografía, tomografía, etc. En el caso de mamografía hay unas consideraciones particulares que suponen más el tema clínico. Hay una modificación en, obviamente, lo que ocurre a nivel fisiológico dentro de la mama en el momento en el cual ya ese tejido mamario se está preparando para la llegada de ese bebé. Por consiguiente, hay modificaciones o alteraciones de lo que pudiese ser la visibilidad de una lesión en mama. Sin embargo, si hay sospecha y se entienden ciertos parámetros, se puede realizar una mamografía sin inconveniente. También podemos realizar una radiografía, una tomografía y, por supuesto, también nos la han preguntado mucho, una radiografía periapical o panorámica o con CT se puede realizar en una paciente embarazada. La respuesta es sí, sí podemos realizar este tipo de procedimientos en nuestras pacientes embarazadas. Yo estoy aquí atento a ver si hay alguna pregunta de nuestro público. Sé que han estado bien activos, nos han comentado desde dónde nos siguen. Veo bastante movimiento en cada uno de nuestros canales de comunicación. Lamento que al inicio no se haya escuchado un poquito en nuestro canal de YouTube. Sin embargo, bueno, espero, voy a ver cómo puedo editar esa primera parte para que la gente no se nos vaya al inicio de la transmisión. Pero bueno, si hay alguna pregunta, estoy aquí pendiente para ustedes, a ver si podemos aclarar alguna duda que pudiera surgir. Otro punto importante y que tenemos allí a disposición en nuestra página web es este. Hemos preparado esta infografía aquí gracias a José Armando, un alumno muy querido y que después tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros en Serofca. Nos ayudó al diseño y la elaboración de estas recomendaciones a las embarazadas en radiodiagnóstico. Aquí fíjense cómo está el tema de la notificación del embarazo, la información de importancia, cuáles tipos de estudios son seguros, cuáles no, en qué momento debemos estar más preocupados por algún tipo de riesgo, cuáles son los principios de justificación y evidentemente uno de los puntos de las preguntas que pudiera llegar a surgir. Vamos a ver. Se pueden realizar en cualquier periodo del embarazo. Muy bien, excelente pregunta, Francisco. Entonces, en una etapa previa, en las etapas preimplantacionales, la recomendación es obviamente a no realizar estudios que supongan exposición a rayos X, porque en esa etapa la cantidad de radiación para poder provocar un daño o una pérdida es relativamente baja, es decir, necesito una pequeña cantidad de radiación que vaya a ser absorbida y que vaya a generar un daño, sin embargo, de manera directa. Sin embargo, realizar procedimientos, ¿sí?, en diferentes zonas del cuerpo, pero les he dicho, con la optimización de los protocolos, evidentemente podemos realizar. ¿Sí? En el momento de mayor duración, que es toda esta etapa que yo he mencionado allí de organogénesis, la etapa fetal temprana y tardía, tenemos ese límite de 100 miligray. A partir de esos, obviamente durante todo ese periodo, que es el que mayor cantidad de días ocupa o mayor cantidad de semanas ocupa, puedo realizar los procedimientos, ¿sí?, entendiendo que tratando de alejarme obviamente de esos 100 miligray. Mientras más abajo estoy, menor cantidad de riesgo voy a generar en ese paciente. ¿Y qué ocurre en la etapa final del embarazo? ¿Sí? En esa etapa final del embarazo, ya luego que ya los órganos están creados, ya estamos ya en las últimas semanas del embarazo, ya no voy a generar un daño directo somático, no voy a generar un daño en ninguna de las estructuras u órganos. Lo que voy a hacer es aumentar el riesgo de posibilidad de daño a que ese bebé en 40 años llegue a generar o a producir un cáncer radioinducido, por ejemplo. Pero
¿Qué pasa? Eso no supone que yo no voy a realizar un estudio, sino que ese estudio debe estar muy bien justificado porque estoy aumentando el riesgo. Omar, que el riesgo es bajo, es menor al 5%, en algunos casos es menor al 1%, sí, pero estoy aumentando el riesgo. Y como toda, cualquier mujer que nos esté viendo y que es madre, ¿sí? O que está esperando para ser madre y está en ese proceso, sabe lo valioso que es ese bebé y ella lo que menos quiere es aumentar los riesgos de llegar a generar algún daño a ese bebé en el futuro. Por esa razón, es decir, considerando que en las últimas semanas es donde somos más radioresistentes y en donde no vamos a generar una afectación directa del bebé, sino un incremento en el riesgo, así como obviamente vamos a tener un incremento en el riesgo si irradio o expongo a un bebé, a un niño de 5 años, a un niño de 10, a un niño de 15, a alguien de 20, de 30, lo que sea, estoy aumentando siempre el riesgo de generación de daño a futuro, porque recuerden ustedes que pequeñas cantidades de radiación, muy pequeñas, podrán ser reparadas por nuestras enzimas. Algunas pequeñas probablemente puedan ser medio corregidas, pero esas no corregidas por completo, suponen entonces una mutación en la célula. Y muchas mutaciones a lo largo del tiempo pueden traer como consecuencia lo que conocemos como efectos estocásticos o probabilísticos, siendo el más grave de ellos, obviamente, la posibilidad de generación de cáncer. Entonces, en una paciente que está por culminar su tratamiento de radioterapia, ¿en cuánto tiempo es seguro la realización de una tomografía de control? En una paciente que está por culminar su tratamiento de radioterapia, ¿en cuánto tiempo es seguro la realización? No, la realización de tomografía control, por lo general nosotros en radioterapia, obviamente damos un tiempo perentorio para poder hacer la evaluación post tratamiento, ¿sí? Más allá de que sea o no seguro, es decir, cuando comparamos la cantidad de dosis de radiación que recibimos por una tomografía versus la cantidad de radiación que hemos recibido por el tratamiento, evidentemente la tomografía se convierte en una escala muy baja, casi insignificativa con respecto a los órdenes de magnitud que hemos valido durante el tratamiento, que hemos usado durante el tratamiento. Entonces, por esa razón, en el caso de ese paciente, más bien vamos a las consideraciones desde el punto de vista radiobiológico, es decir, damos el tiempo suficiente para que ese daño inducido a nivel de las células tumorales o esas células que están en estado latente y que se han visto afectadas por toda la modificación del ambiente celular, puedan efectivamente verse el daño y hacer la evaluación control. Por eso es que ustedes ven que las tomografías de control post tratamiento de radioterapia es posterior a los 6 meses. Por eso es que tenemos esos análisis. Entonces, terminando, saludos también por aquí. Soy Anestesia, soy tu Anestesia, qué bueno que nos puedan acompañar. Siguiendo entonces en el caso de el último periodo del embarazo, ya en las últimas semanas. Por eso es que ustedes ven el tema de la radiopelvimetría o la pelvimetría obstétrica, esa evaluación para ver si es posible o no realizar, por ejemplo, el caso de si puedo tener un parto normal o tiene que ser un parto por cesárea. Según la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es que ocurra en el momento en el cual va a dar a luz. Y según la Panamericana de la Salud, en la última semana de gestación, ya en la última semana del embarazo. ¿Cuál es la razón de eso? Es decir, la razón de que se recomiende realizar esa radiopelvimetría en la última semana del embarazo es porque ya el feto está completamente seguro y al estar en esa última etapa estamos obviamente teniendo una menor cantidad de afectación, una menor cantidad de aumento de riesgo en un paciente que ahora es menos radiosensible, ¿sí? Por eso es que no voy a hacer una radiopelvimetría a una paciente que está en el 6º mes o en el 3er mes. La voy a hacer en el momento en el cual yo necesito saber si efectivamente esa paciente va o no va a un procedimiento de cirugía para tener ese bebé con nosotros. Gonzalo nos comenta, todo va a depender del costo-beneficio para la paciente en realizarse el estudio y de que el estudio con radiaciones sean, digamos, el último eslabón. Sí, Gonzalo, el tema del costo-beneficio nos referimos justamente a lo que les comentaba de la justificación de la práctica. Es esa balanza, muy bien tú lo estás argumentando, es esa balanza riesgo-beneficio, en donde si yo tengo, por ejemplo, miren, estos son casos de la vida real. Tenemos una paciente
que suponemos bajo la clínica que tiene una torcedura en el tobillo, ¿sí? Es decir, la paciente puede caminar, si tiene dolor, tiene cierto dolor, está embarazada, pero ante la evaluación de la emergencióloga, de la internista, después llamaron al traumatólogo, el traumatólogo evaluó, vio si había o no había edema, vio cuán inflamado estaba el pie. Y la sospecha es una torcedura de tobillo. Pregunto, ¿para qué rayos vamos a realizar una radiografía? Si clínicamente esa paciente va a tener, sí, va a tener una consideración desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, mire, vamos a inmovilizarla, va a colocar o calor local húmedo, dependiendo del tiempo, de la hora en la cual se haya realizado ese procedimiento hasta que haya llegado. Es decir, la clínica no debe ser suplantada por la imagenología, y lo he dicho en innumerables ocasiones, y cada vez que tengo la oportunidad lo converso, y me gusta conversarlo aquí con ustedes. Es decir, lo que buscamos es que la imagenología no deba ser suplantada por la clínica, sino que la imagenología es una técnica de complemento la imagenología es una técnica de complemento a la clínica. Entonces, ante esa sospecha, ¿para qué voy a exponer a esa paciente, mortificarla? Y entonces, mira, no te voy a poner el peto, mira, no, yo sí te lo pongo, pero póngase así, pero vamos a ver que colime, toda la incomodidad que genera. ¿Para qué? Si esa paciente, desde el punto de vista clínico, va a seguir un procedimiento determinado. Ahora, por el contrario, una paciente embarazada, venía en el carro, tuvo un accidente, paciente politraumatizada, sospechamos que hay eh, sangrado interno. ¿Tengo que realizarle una tomografía? Claro que tenemos que realizarle la tomografía, sin lugar a duda. Está más que justificada la realización de ese procedimiento. Ya lo justifiqué, debo realizar la tomografía. Vamos a meterla ya al tomógrafo. ¿Cuál es el segundo principio de la protección radiológica? La optimización. Entonces, ya justifiqué el procedimiento, voy a tener un mayor beneficio que el detrimento de la salud de lo que estoy provocando, pero debo ahora disminuir los parámetros técnicos de manera tal de disminuir la dosis en esa paciente sin que ello ponga en riesgo la calidad diagnóstica de la imagen. Por aquí Adriana nos comenta, ¿por qué en resonancia se hacen a partir del segundo trimestre? ¿Tiene que ver únicamente con el desarrollo fetal o se sospecha de interacción de campo magnético en la vida intrauterina? Muy bien. Fíjense, obviamente esta presentación la he preparado con el tema de radiación ionizante. En el caso de la no ionizante sí es válido, es decir, en el caso de la no ionizante, cuando hablamos de un campo magnético muy intenso, nos estamos refiriendo a que yo estoy modificando, estoy forzando a que esos átomos de hidrógeno estén en una posición determinada. Y luego, ante la suspensión de esa radiofrecuencia, va a volver a tender a su posición inicial emitiendo una onda de radio. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en resonancia. Entonces, ¿qué pasa si yo realizo una resonancia magnética en las primeras etapas? No voy a generar una alteración de daño en términos de ionización o de afectación a nivel del ADN. Eso no va a ocurrir. Pero, si bien es cierto, sabemos que ante la presencia de un campo magnético voy a tener una afectación de los átomos de hidrógeno, y entendiendo que en la placenta tengo, sí, gran cantidad de líquido amniótico de átomos de hidrógeno que están en estado libre, y que además el bebé corresponde a un tamaño extremadamente pequeño, por consiguiente tiene un alto volumen, digamos, de átomos de hidrógeno por unidad de volumen, evidentemente yo disminuyo las probabilidades de interacción o de afectación que vaya a poder generar en ese paciente. Recuerden ustedes que hay pacientes que describen que a 1.5 Tesla, muchos a 3 Tesla, pero hay pacientes que a 1.5 Tesla con esa intensidad de campo magnético refieren dolor de cabeza. ¿Sí? Y es porque no todos estamos habituados a exponernos a campos magnéticos de cierta intensidad durante tiempos prolongados, y así como está eso, evidentemente en el caso de los fetos también consideramos. Por esa razón es que buscamos de disminuir la cantidad de procedimientos que podamos realizar de resonancia magnética en ese periodo temprano, digamos, antes de ese primer trimestre. Es más por un tema, digamos, de disminuir las probabilidades de interacción de ese campo magnético con esos átomos de hidrógeno que van a estar conformando
justamente ese microambiente o esa vía intrauterina, como bien lo describía Adrián. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si hay alguna pregunta. Adriana, importantísimo, importantísimo que no se me escape allí. Tú que nos estás siguiendo, nos preguntaste el tema de resonancia. Escríbeme si todavía sigues allí conectada, que no te haya salido. Importante, a ver. Sé que tenemos un poquito de delay con nuestro canal de YouTube, pero vamos a ver si todavía está allí conectada. En el caso de resonancia magnética, importante el tema de contraste, ¿sí? Que es justamente el punto clave. Ok, ahí está, sí, perfecto. Fíjate que cuando hablamos de toda esta consideración que te estoy hablando en términos de campo magnético, de posibilidades de afectación, etcétera, lo estamos hablando considerando resonancia magnética con contraste. ¿Por qué? Porque efectivamente el gadolinio es un material paramagnético, es decir, que ante la aplicación de un campo magnético se magnetiza y luego ante la suspensión del campo magnético deja la magnetización. Pero ese gadolinio, que es un elemento de un alto Z, es decir, un elemento que es grande desde el punto de vista volumétrico, desde el punto de vista atómico, evidentemente supone un daño o una posibilidad de daño a nivel del bebé. Sin embargo, lo que sí está claro es que yo pudiera llegar a exponer a una paciente a una resonancia magnética en primer trimestre sin contraste, y en toda la literatura y una de las recomendaciones que ha impulsado el Colegio Americano de Radiología e incluso el europeo es que lo podemos realizar la resonancia magnética porque no se ha demostrado un aumento en el riesgo de daño fetal con respecto a una paciente que no haya sido expuesta a un campo magnético intenso. Entonces, esto muy, muy válido en el caso con contraste. Siempre la recomendación es obviamente a que si podemos realizar el ultrasonido, que es habitual para todos aquellos que hemos trabajado con pacientes pediátricos, con pacientes embarazadas, poder empezar de entrada con el ultrasonido, nos vayamos primero por el ultrasonido para hacer la valoración de nuestra paciente embarazada. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Si no, me despido por hoy. De verdad agradeciéndoles, por supuesto, por acompañarnos. Para mí siempre un gusto poder estar aquí y compartir con todos ustedes, grandes amigos, semana a semana nuestros conversatorios. Invitándolos obviamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estamos allí creciendo poquito a poco, que nos ayuden en la difusión. Obviamente estamos súper atentos a sus preguntas, comentarios, inquietudes y por supuesto muy feliz noche, feliz fin de semana y cuídense muchísimo. Así que